Acuario, mi intención con este video es compartirte mensajes que canalicé para tu energía, y una vez que recibí los mensajes lo que vengo haciendo es escribirlos, y sentía que tenía ganas de expresarlo de otra forma. Aún así agarré el cuaderno para escribirlo y vi que en la mochila se me había explotado la lapicera, así que no los pude escribir y los voy a tener que transmitir como me llegaron, que tendrá un sentido y tendrá como un mensaje eso también, ¿no? Venía percibiendo que tenía que expresar de una forma y después cuando llego acá no tengo la herramienta para escribirlo. Y el mensaje que llegó está asociado porque tiene que ver con el amigarse con el concepto de control y por lo tanto con, si se quiere, el opuesto, que es la fluidez o el rendirse a una energía, ¿no? Entonces esto llegaba como la idea de que cuando uno se enfoca en que hay una energía, en este caso el control, que se considera defecto o que lo vemos como un defecto dentro nuestro, tendemos a aumentar la rigidez respecto a eso, respecto a las actitudes en donde notamos que estamos siendo controladoras o controladores con el resultado de una situación, con cómo nos gustaría que se dieran las cosas. Y hacemos lo contrario a permitir que la energía fluya, a rendirnos al flujo energético que nos está marcando el curso, ¿no? Que como un río ya sabe cuál es el camino de menor resistencia y está queriendo encaminar nuestra vida en esa dirección. Pero la parte del control tiene que ver con la mente, con las ideas, con las creencias que tenemos de lo que es el orden, de lo que es la estructura, de lo que es una vida pacífica o prolija, o que tiene una cierta coherencia, o que tiene un orden establecido, ¿no? Y tenemos también nociones de lo que son pasos a seguir y cómo este paso primero se tiene que dar para que después podamos dar el siguiente. Y si nos ponemos a desmenuzar todo eso, son todas ideas que vienen de la mente, son creencias, han sido creadas, ¿no? Por la lógica, por la razón, y no necesariamente son lo que la naturaleza con su flujo de energía nos muestra que puede ser, otros movimientos posibles, otras direcciones, ¿no? Entonces lo que sentí en este mensaje era que así como podemos amigarnos con la idea de control, entendiendo que es la forma en la que la mente intenta ayudarnos, intenta que estructuremos algo, es como si abriéramos o prendiéramos la computadora e inmediatamente se programara la planilla Excel para preguntarte si querés acomodar las actividades del día en la planilla con horarios, ¿no? Y si bien puede estar muy bien tener una claridad de pasos a dar o de cómo quiero acomodar las tareas del día, quedarnos solo con el pensamiento de que un día productivo o una vida en orden es seguir los pasos tal cual y no saltarlos, también es como eso es lo que quita la espontaneidad de la propia energía y la posibilidad de dejarse llevar por esas ondas invisibles que marcan otras posibilidades, otros recorridos, otros territorios o posibles resultados que nuestra cabeza ni siquiera puede imaginar. Y junto con esas ideas llegaba este mensaje de que como querer persistir en el tener el control es ejercer resistencia sobre una situación, y que muchas veces es como si intentáramos germinar una semilla cuando las condiciones no son las adecuadas.
Entonces quizás hasta podemos hacer crecer la planta en esa tierra que no es fértil o con las condiciones climáticas que no son las mejores para esa semilla en particular. Inclusive puede llegar a crecer, pero no va a estar en su plenitud, no va a estar en su mayor potencial, no va a estar de la misma forma que si le diéramos las condiciones, el entorno y el riego, por ejemplo, necesario para que crezca en su mayor potencial. Entonces, esta idea se marca porque puede que vos en algún aspecto de tu vida estés queriendo forzar tu permanencia, sea en un lugar en específico, en una casa, en un trabajo, en un vínculo con alguien, el a veces querer seguir plantada como esa semilla, tirando raíces en un lugar que no tiene las mejores condiciones para esto, genera esta sensación, ¿no?, de querer tener el control, o de que si yo persisto en un lugar voy a conseguir poder hacer crecer el árbol que soy, pero que en realidad en este caso es todo lo contrario, que si uno entiende que muchas veces esas, por ejemplo, con la metáfora de la planta, que a la planta no estar creciendo de la manera que podría y estar dando signos de que se le caen las hojas o se está secando o se marchita o se pone amarilla, son señales de que las condiciones dadas no son las mejores para esa planta en específico, porque nosotros a veces cuando nos damos cuenta que nos marchitamos, que tenemos que estar forzando las condiciones para tener un espacio para poder crecer y aún así no damos nuestras mejores flores, porque insistimos en sostener esas condiciones, ¿no? Entonces, junto con esto venía el reformatear, así como estaba el consejo de amigarse con esta sensación de control y entender de dónde viene y entender que es la mente intentando ayudar, pero en algo que la excede, ¿no?, que ya no es como su campo de acción, por así decirlo. En este sentido también venía como la idea de darle una otra mirada a lo que le pusimos el título de rivales o de adversarios o de los villanos de la película, porque es como, al igual que en la planta los síntomas son una especie de mensaje que está teniendo la planta con nosotros de que no está en el lugar correcto o no está teniendo las condiciones correctas para su crecimiento, muchas veces la señal de energías que parece que son estos villanos que vienen a como a corrernos de los lugares, en realidad tienen ese papel para traer un mensaje de esto, de que no en todos los casos, y sobre todo esto es si resuena en la situación en la que estás viviendo ahora, pero si pudieras cambiar esa percepción, sentís que en el aspecto en tu vida en donde estés viviendo esta como falta de crecimiento de la planta que sos, sentís que si al transformar la mirada y ver a quienes están involucrados en ese contexto, en vez de verlos como villanos que están retrasando el crecimiento de la planta, los pudieras ver como mensajeros que muestran y que avisan que otra tierra sería mejor, que otros cuidados serían más adecuados, si pudieras cambiar esa perspectiva respecto a las personas, entrarías más en el flujo de como el rendirse a lo que es, en vez de luchar y querer controlar la situación que se te está presentando de la forma en la que se te presenta. Hay una información que está siendo obvia, como el marchitarse de una planta, y si en vez de querer controlar que esa planta crezca en ese lugar, probarías todas las posibilidades, quizás probarías varias antes de trasladarla a otro lugar, de moverla de maceta o de probar qué pasa si le pongo en un espacio con más sol o con menos, ¿no? Esto mismo, poder hacerlo con uno, poder reconocer que muchas veces las incomodidades que se presentan a través de personas o de situaciones que están ante
un punto de vista frenando tu crecimiento, en realidad son mensajeros que vienen a mostrarte que una vez que descartes todas esas posibilidades, quizás puedas entender que no es a fuerza que se hace crecer algo, sino entendiendo el lenguaje, entendiendo los mensajes que muestran que no es por ahí y que necesito tomar otras medidas, necesito hacer germinar esto en otro lugar o hacer un trasplante a condiciones que sean las más adecuadas, ¿no? Y es válido para las plantas y es válido para las personas. Entonces, en esas sensaciones, como qué distinto es si en vez de pelearnos con el que llegue un mensaje que diga quizás estás queriendo tener el control en algo, y en vez de forzar que, por ejemplo, si es una situación con personas, en vez de querer forzar que esas otras personas piensen como vos, así sea que vos tengas la razón, es el reconocimiento de que quizás ese no es tu lugar, de que quizás esa no es la tierra más fértil para vos, y encontrar el lugar que sea más propicio para tu crecimiento. Porque luchar contra energías que sostienen un estado de las cosas y que para las cuales ese estado es el correcto, y vos sos la persona que está luchando contra eso y queriendo generar otras condiciones, es un drenaje energético, ¿no? Es como si tuvieras alrededor un montón de plantas que tienen características que hacen que tu propio crecimiento se obstaculice, sea porque absorben más cantidad de agua y vos te quedas sin agua para absorber, o tienen una otra altura, entonces lo que hacen es obstaculizar o tapar el sol que necesitas para tu crecimiento, y estás a la sombra de eso que te está tapando, ¿no? Entonces, así como uno entendería que no todos los entornos son los mejores para el propio crecimiento, y así como lo podemos ver con las plantas, lo podemos ver y dejar de querer luchar contra, por ejemplo, lo que sería en esto el exterminio de todas las malezas que tengo alrededor para que mi crecimiento se fortalezca. En vez de eso, puedo reconocer, siempre y cuando resuene para vos, cuando es momento de trasladarme y darme lo que necesito para una mayor nutrición, para una mayor posibilidad de fortalecer raíces y de realmente hacer crecer la esencia, que no sea una planta que tiene que crecer toda torcida porque no le llega la luz del sol, entonces busca su camino como generando toda una incomodidad y hace que esa sea su naturaleza. Y en vez de eso, por eso es que nosotros, si bien podemos echar raíces en los lugares, siempre tenemos la posibilidad de trasladarnos y movernos y volver a echar raíces en un otro lugar. En esto mismo es entender que es más fácil a veces el movimiento personal que intentar ese reajuste en lo colectivo, cuando nos damos cuenta que para ese colectivo esa es la energía natural, ¿no es cierto? Y siento que ese mensaje está muy sincronizado con lo que pasó con la lapicera, porque es como uno puede organizar y querer controlar la actividad que va a hacer, venir acá para poder canalizar el mensaje y escribirlo y poder transmitirlo, y cuando uno se queda sin ese recurso o no salen las cosas como lo planeado, ¿no? Porque se explota la lapicera, es el entender que puedo seguir cumpliendo eso que quiero hacer, seguir transmitiendo mi energía, mi esencia, buscándole la vuelta, y que eso es permitir que sea el flujo, ¿no? Como energético, lo que me lleve a seguir mi camino, y no el sostener que si no era de la forma en la que yo lo planeé y lo procesé mentalmente, entonces no hay otra forma de hacerlo y ya no puedo cumplir ese objetivo o la forma en la que quiero vivir o lo que estoy buscando conseguir como resultado, ¿no? Vamos a ver con las cartas si
se refuerza este mensaje o si hay otra información que se te quiera aclarar. Es la carta de la mujer que habla de la energía femenina o puntualmente de tu energía si sos mujer, con la estrella. Entonces, cómo estar alineando esta energía con tu destino, con el estar enfocándote en lo que realmente es tu territorio, lo que son las condiciones adecuadas para tu crecimiento. Entonces, si sos hombre, esto quiere decir que a través de esa conexión con tu energía femenina, con la parte receptiva, con el abrirte también a percibir, porque para darme cuenta si las condiciones en las que estoy viviendo o si el entorno es el más adecuado para mí, necesito también hacer silencio, necesito poder procesar y observar lo que ocurre a mi interior, cómo me estoy sintiendo respecto a estas condiciones, a este entorno, a este vínculo, a estas personas a mi alrededor o lugares, ¿no? Entonces, para dejar de resistir ante lo que es por el resultado o la forma que tengo en mi mente, es necesario poder hacer como ese silencio simplemente para estar en presencia y reconocer qué es lo que me genera. Y desde ese lugar es que puedo como reconocer cuál es el flujo correcto, ¿no? De movimiento. Y eso es lo que siento que está acá graficado con la estrella, el destino. Y tenés por otro lado las cartas de el perro, las nubes y el corazón. Y que esto tiene que ver también con el ser muy leal y estar muy conectado a tu corazón, a tu sentir, a tu deseo más genuino y no dejar que las nubes se interpongan en eso. Reconocer que cualquier obstáculo que vos sientas que puede estar presente en este momento a la hora de materializar, sea algo en concreto o sea una situación o un estado vibratorio, ¿no? A veces uno quiere estar en paz y quiere estar tranquilo y siente que hay cosas que nublan esa forma de verte o de sentirte o de entender lo que está pasando a tu alrededor. Y esto quiere decir que si lo estás sintiendo acá ahora, sí, en tu presente, reconozcas que son nubes, que así como lo vemos en las tormentas, son pasajeras, que en un momento pueden cerrar mucho la visión, pero que un momento después el viento las empuja y ya se abre tu visual de nuevo, ya el cielo está despejado. Entonces, que no permitas que energías, situaciones, personas que son nubes, que son pasajeras, te hagan creer que eso es permanente y quiten la fidelidad que tenés respecto al darte eso que necesitas, eso que sentís, eso que querés fortalecer dentro tuyo y dentro de tu corazón. Es como que a veces el tiempo en donde se mantienen estas nubes y esta tormenta parece ser muy largo, entonces a veces cae como la esperanza de que eso se disperse. Pero esta carta habla de que es pasajero y de que te concentres en eso que sí querés nutrir, en lo que sí querés centrarte, ¿no? En tu corazón y en tus emociones, en vez de estar tan enfocado en las nubes. Y es interesante porque en este tarot que es celta aparece la imagen del salmón. Y el salmón tiene en su naturaleza el nadar en contra de la corriente. Y si bien lo hace, creo que en un momento en específico y tiene un objetivo en específico que es volver a reproducirse y morir en el lugar en donde nació, y para eso hace ese trayecto en contracorriente, siento que acá el mensaje tiene que ver con que puede que vos tengas esto en tu naturaleza y de que te reconozcas como una persona que tu flujo natural parece ser
en contramano de lo que va todo el resto de la gente, ¿no? Como si todas las personas, para el común de la gente que tenés a tu alrededor, están yendo todos para la derecha porque sienten que ese es el rumbo natural o el camino que uno debería tomar, vos siempre fuiste para la izquierda. Entonces, sentir eso ya parte de tu energía también te va a hacer amigarte con la sensación de que entonces, cuando quieras tener las cosas bajo control, la mente también te va a dar una dirección que es opuesta a la de tu naturaleza. Quizás la mente intenta hacer fuerza para hacerte encajar en cosas que tu propia esencia te está diciendo que no son. Y la mayoría de las personas a tu alrededor, tu entorno, tu familia, tu grupo de amigos, te pueda decir que te estás equivocando o que estás yendo a contramano o que no deberías ir en ese camino, y vos sentir en tu propia naturaleza, en tu propia esencia, que esa es la ruta que tenés que tomar. Así como el salmón sabe que tiene que ir a contracorriente por más de que todos le digan lo contrario, ¿no? Ese sería tu flujo natural, el flujo natural de la esencia de uno, y no uno que esté diagnosticado para todos como si fuera la generalidad, ¿no? Y con esta carta del 3 de hoces, es como un trabajo en conjunto, que si bien esta energía a vos te hace moverte de una forma diferente la que los demás lo hacen, esto es para la construcción de algo en conjunto, o para construir con otros, o para que eso sirva para otras personas. Y así sea que simplemente lo que sirve para otras personas es tu ejemplo de serte fiel, como había salido con la carta del perro, el serte fiel, el honrar tu propia esencia, el honrar tu sentir, y no permitir que otras opiniones puedan nublar tu visión, como la carta de las nubes, ¿no? Que otros puntos de vista, porque sean en cantidad quizás es la mayoría que piensa al contrario de lo que vos haces, no quiere decir que por eso vos tengas que estar errada o errado, y nunca vas a estar errada o errado mientras estés siguiendo tu corazón, que te marca cuál es el pulso como natural para vos. Es como cada corazón, si bien hay una tendencia, ¿no? De, no me quiero meter en nada médico porque no lo sé, pero es como sentirlo como esta metáfora de que si el corazón tiene un pulso y es dentro de un rango normal, que el corazón tenga este tiempo de latidos, ¿no? Entre latido y latido, cada corazón tiene su propio ritmo. Entonces, ¿por qué alguien querría decirte cómo tiene que latir tu corazón, con qué frecuencia, con qué, con cuánto tiempo de pausa entre medio? No sé cómo expresarlo, ¿no? Pero creo que se entiende. Entonces esa es la particularidad de tu esencia, y solamente vos reconoces cuál es el ritmo de tu corazón y cuál es el mensaje que te trae y cuál es la indicación de camino que te está marcando. Entonces hay una energía que te está haciendo ir en una dirección que tiene que ver con lo que te moviliza internamente, con lo que enciende tu fuego, con lo que te genera entusiasmo y con lo que te hace como amigarte con esa parte, si se quiere, rebelde, porque algo en tu instinto te marca que esa rebeldía es necesaria, y esa rebeldía es lo que va a traer el resultado que estás buscando, ¿no? Y como dijimos, así sea que el resultado que estás buscando sea un estado interior de plenitud, de sentirte bien con vos, de amigarte. Hay algo con lo que se inició el mensaje que me llegaba, que era la necesidad de amigarte con aspectos tuyos, inclusive aspectos que podés considerar sombra, inclusive un aspecto que podés considerar negativo, como es el querer controlar o el querer ser
más rígido respecto a algo. Y acá es como el reconocer, por un lado, lo que dijimos, la mente dentro de lo que puede controlar y de lo que intenta hacer y de la función que tiene, está queriendo ayudar, está queriendo que tu vida se mantenga en lo conocido y no se vaya por caminos o por elecciones que hagan sonar una alarma de miedo a la extinción, ¿no? Como una alarma de supervivencia que está marcada dentro de nuestros propios ser humano, ¿no? Hay cosas que están formateadas dentro nuestro que son para sostenernos de una cierta forma por el bien de la especie, para que la especie sobreviva y se siga reproduciendo de la misma forma. Y esa energía, esa información está dentro de nuestro ADN. Entonces la mente también intenta de mantenerse en los espacios ya conocidos con la planilla Excel de pros y contras, y cada vez que vos, haciendo escucha de tu propio corazón y de tu propia esencia, te moves en una dirección contraria a esa lógica, la mente va a perder el control y te va a mandar ese mensaje de que es necesario recuperarlo. Y eso es lo que estás aprendiendo a, de alguna forma, a desoír, porque estás enfocándote más en tu pulso y tu sentir, ¿sí? Que es personal y que es individual, tu propio ritmo. Como un ritmo, sí, me viene algo así, ¿no? Como un propio ritmo cardíaco, si es que tiene sentido y no estoy diciendo burradas médicas, pero en la metáfora, ¿se entiende? Y tenés la carta del mago Merlín. Entonces no es el querer comprobar, o probablemente no puedas constatar con hechos lógicos lo que estás sintiendo y lo que estás percibiendo, porque esa energía es invisible a nuestros sentidos, por lo menos a lo que nos parece como medición de lo que es estable, de lo que es contundente, de lo que es sólido, ¿sí? Entonces, este camino que vos estás tomando, y por eso aparece esta energía, tiene que ver con lo invisible, tiene que ver con lo sutil, tiene que ver con lo que te está sosteniendo del otro lado del velo, siempre y cuando vos sigas como las pistas, como si fueran las miguitas de pan que se dejaron, los rastros, y esos rastros son estas señales que se hacen como presentes en vos cuando haces silencio, cuando conectás con tu corazón y cuando confías en tu sentir, más allá de que sea ir a contramano de la masa, que eso es lo que está pasando y por eso esta energía está sosteniendo. Entonces, con estas cartas también siento que por un lado está esta necesidad de que experimentes lo que estás viviendo de la forma en lo que lo estás experimentando, porque eso te va a dar material también en cuanto a ejemplo de contar a otros cuando te lo pidan, cuando lo necesiten, cómo hiciste vos para encontrar tu camino, para ser fiel a tu verdad. Y eso es algo que después vas a poder comunicar. Y por otro lado, hay una energía que tiene que ver con esta carta, con una especie de contradicción interna. Y siento que tiene que ver con esto, una parte lógica y una parte, si se quiere, más sutil y conectada al sentir. Y que reconociendo esas contradicciones, podés elegir como de una forma unificada, aunque parezca una paradoja. Cuando yo reconozco la dualidad, quiere decir que puedo observar el programa que tenemos como humanos en este plano. El pensamiento dual, el dividir blanco y negro, el creer que esto está bien y esto está mal, y este es el camino de la derecha y este es el camino de la izquierda.
Cuando puedo reconocer dentro mío que hay energías que son contradictorias y a simple vista parecieran como opuestas, cuando puedo observar que pasa eso dentro mío, es, como decía, un mensaje, es como si fuera la planta mostrándote que está amarilla o que se le están cayendo las hojas, para que vos, observando eso, puedas reconocerlo y volver a la unidad. Y cómo se vuelve a la unidad si hay una parte que va para un lado y, por ejemplo, la cabeza me dice una cosa pero el corazón me dice otra. Poder reconocer que la parte mental está queriendo organizar información en base a experiencias ya conocidas y que el corazón te está dando una información de cómo se siente y tal vez hacia dónde quiere ir, aunque eso implique ir por rutas y territorios desconocidos. Unificar eso significa que vos podés ser leal a lo que estás sintiendo y a lo que querés experimentar y permitirte ese experimento sin juicio y sin expectativa del resultado, sino por el hecho de la vivencia y por el hecho de escucharte como si fueras siguiendo este rastro de las miguitas de pan que te dejaste vos misma y que te están recordando desde energías más sutiles con esta carta del mago Merlín. Entonces, siguiendo esas miguitas que son para no olvidar tu esencia, para que no olvides tu potencialidad, para que no olvides que sos creadora, creador de la realidad que quieras experimentar, siguiendo eso se vuelve a la unidad. Siguiendo eso se reconoce que todo forma parte de lo mismo y que el camino del medio es volver al eje y es volver a unir la propia conciencia que teje todo, entender que todo está vinculado y que todo tiene un propósito, inclusive estos antagonistas en la historia, estos villanos, estas cosas que en la vida no salieron, que incomodaron, que me empujaron hacia otro lugar para que yo reconozca cuál es la tierra en donde puedo crecer y hacer fortalecer mis propias raíces para mi propio beneficio, pero también para el beneficio de todos los demás, porque todo está interconectado.